Bueno, vamos a hacer un poco más fácil el último estudio, el estudio del último día. El último día fueron muchos datos, muchas cosas para intentar resumir tres versículos que llegan a ser muy amplios. El, Vimos, por ejemplo, cómo el capítulo 18 era un capítulo pues, que se ha alargado porque hay muchos datos, muchos datos. Bueno, el capítulo 19 ya estáis viendo que no va a ser menos. A medida que avanzamos, a medida que vamos acabando las secciones del Apocalipsis, pues claro, van confluyendo más cosas, de manera pues que el mismo libro de Apocalipsis, el Espíritu, nos reclama más discernimiento, lo cual significa que nos reclama estar mucho más atentos. Es decir, nos reclama buscar más profundamente en las Escrituras para mostrarnos los misterios, para mostrarnos todo aquello que el Espíritu nos tiene reservado. Una de las cosas que quiero repetir sobre esto es que Apocalipsis es un libro con muchísimo simbolismo. Es un libro que recoge simbolismo de las Escrituras y es un libro en sí mismo muy simbólico. No estoy hablando de espiritualizar el lenguaje, es decir, método de espiritualización para la interpretación, no, no se trata de esto. Se trata de ver que hay una serie de, no solamente palabras que tienen una simbología y que hay que buscar esa simbología cuando se repiten a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero no solo palabras, también expresiones. Hay expresiones que debemos de buscarlas en la escritura para ver qué trata de decirnos. ¿Por qué una expresión que sale en Apocalipsis se repite, por ejemplo, una sola vez en toda la escritura, en un libro concreto? Por ejemplo, en el libro de los Salmos. ¿Por qué en un salmo se repite esa expresión? Bueno, pues es algo que deberemos descubrir, pero como mínimo lo digo para que cuando ocurra, las orejas, cuando veamos una expresión que tiene una repetición, cuando la buscamos en el Antiguo Testamento, que se nos levanten las orejas y diga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre? Porque da la impresión de que leemos una expresión que es la misma o prácticamente la misma que sale en otro libro de la Escritura, en el Antiguo Testamento, pero no le damos importancia porque nos da la impresión de que pertenece al relato que estamos leyendo. Sí, si es que sí que pertenece al relato que estamos leyendo, pero el espíritu tiene motivos. Hay motivo, y motivo importante para introducir esa expresión. Porque con esa expresión que hay extra allí, igual el espíritu quiere que variemos nuestra visión sobre lo que nos está mostrando, sobre el relato que está mostrando. Es decir, igual lo que quiere es que nos vayamos a aquella escritura del Antiguo Testamento y ver lo que dice allí para que esa escritura de allí nos influya a la hora de interpretar la que tenemos delante. Vale, hemos hablado de palabras, simbolismos, hemos hablado de expresiones simbólicas y también de trozos de la escritura que tienen su simbología también, que tienen su razón de ser. Es decir, cosas que el espíritu ha incrustado con un motivo poderoso, importantísimo, ¿no? Aquí. El capítulo 19 no es menos en todas estas cosas. Pero en capítulos precedentes, que ya vimos que eran difíciles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el granizo? Pues son bolas de hielo que nos caen. No, el granizo en Apocalipsis, en la Escritura, es cuando aparece el granizo, significa que el Señor aflora el pecado de aquello. Ya sabemos que ese es el significado. Muy bien. Pues eso es un significado que si antes nos parecía muy difícil de entender, porque hay que buscarlo muy bien en las Escrituras, ahora el granizo, ahora ya es poca cosa. Ahora tenemos cosas más complejas, pero que tienen su, su pasaje de correspondencia en las escrituras. Por eso es importante recordar esta expresión, los pasajes de correspondencia.
Se nos ha dicho que métodos interpretativos de la escritura en general hay varios, el histórico gramatical, el literal, etcétera, 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 etcétera. Y después alguien vino y dijo, no, tiene que ser el estudio llano, es decir, el método de interpretación llano. Bien, estoy de acuerdo, pero vayamos un poco más allá. Me gusta hablar de un método de interpretación, si es que tenemos que llamarlo así, porque casi ni siquiera lo llamaría método de interpretación, pero bueno, interpretamos, es buscar los pasajes de correspondencia. Hay que buscar los pasajes de correspondencia. Bueno, digo que hay un método de interpretación, no es que haya, es que es el que yo he visto que es la realidad. Buscar esos pasajes de correspondencia, nadie me lo ha enseñado, pero lo he podido ver en la escritura. Bueno, lo digo esto porque el capítulo 19 está lleno de estas expresiones. Y son expresiones complejas. Y complejo también es su asimilación con sus expresiones de correspondencia de otros capítulos o de otros libros. Por eso hay que estar atentos. Ojo, el capítulo 19 de Apocalipsis todavía va a contener en sí mismo correspondencias de otras cosas que salgan en capítulos posteriores. Lo que pasa que eso lo dejamos para cuando llegue. Simplemente lo aviso como cosa importante a tener en cuenta. Bien, como decía el último día, sé que fue un estudio complejo, mucho material, nos saltábamos de una cuestión a otra, de una multitud a otra, y hoy vamos a intentar hacerlo también un poquito más fácil. Porque el otro día teníamos que hablar de muchos detalles y muchas escrituras, muchas correspondencias, lo que significaba cada cosa. Hoy podemos, como es tipo resumen, podemos centrarnos un poco más. Apocalipsis 19, versículo 1. Bien, aquí se nos habla de una gran multitud en el cielo. Y aprovecho también, ya que se nos dice esto. Tenemos que recordar también que Apocalipsis, igual que muchas escrituras, pero principalmente, sobre todo Apocalipsis, es un libro de revelación progresiva. Es una profecía de revelación progresiva. Lo que nos dice el capítulo 1 no lo vamos a completar hasta que lleguemos a capítulos muy posteriores. Sobre todo, pues al fin del 18 y ahora al principio del 19. No se va a completar hasta allí. No se puede completar. ¿Y qué ocurre? Pues que en el capítulo 1, por ejemplo, incluso en el 2 y el 3, nosotros llegamos a hacer una interpretación y el Espíritu no nos da más y tenemos que quedarnos con lo que nos da allí. Cuando estudiamos esos primeros capítulos tenemos que quedarnos con lo que nos da allí. Aunque yo haya estudiado el Apocalipsis y sepa que llegando al capítulo 18 y 19 se nos dan nuevos detalles y nuevas cosas muy importantes que amplían la profecía o que nos aclaran la profecía, no los podemos tocar cuando hablamos del capítulo 1. Nos estaríamos precipitando. Y si nos precipitamos en el capítulo 1 vamos a obviar muchas cosas del primer capítulo. Por lo tanto, la interpretación que obtengamos, que tengamos, lo que el Espíritu nos da en el capítulo 1, nos tenemos que ceñir a eso. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo, es como cuando estudiamos el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, los primeros capítulos. Nosotros no podemos estudiar el Evangelio de Mateo como personas que conocen plenamente las cartas de Pablo y las aplicamos como tal a los evangelios. No podemos hacerlo así. Tenemos que intentar que aquello que creemos, dejarlo de lado y centrarnos en lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Debemos de intentar poner nuestra mente como si le fuera la de un judío de aquella época. Hay que intentarlo. Es la única manera de ver cosas. Porque si no, atacamos el Evangelio de Mateo, es decir, comenzamos a trabajar el Evangelio de Mateo con unas ideas predefinidas que nos han enseñado o que nosotros hemos creído aprenderlas, nosotros, pero realmente nos las han enseñado, nos las hemos heredado, unas enseñanzas que tienen que ver con la Iglesia. Vamos al Evangelio de Mateo y allí solamente nuestra mente lo único que ve es cosas que el Señor le habla a la Iglesia. Y no es así. No está hablando a la Iglesia, ciertamente. Por lo tanto, ya pues nos equivocamos totalmente a la hora de estudiar el Evangelio de Mateo. Es un problema, es un problema. Por eso digo, la escritura es de revelación progresiva y Apocalipsis no es menos.
Por cierto, Apocalipsis más que ninguno. Por lo tanto, nos vamos ciñendo a cada cosa. Vale. Hago esta pequeña introducción sobre este primer capítulo porque, sobre este primer versículo del capítulo 19, porque dice: después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación, el honor, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Bueno, ¿qué tenemos aquí en este versículo 1? Tenemos una gran multitud. Y cuando lleguemos al capítulo 6, perdón, al capítulo 6, disculpad, al versículo 6 veremos: y oí como la voz de una gran multitud. Es la misma expresión que en el versículo 1. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? Yo os digo, Apocalipsis 19.1 no es la misma multitud que la del versículo 6. Es más, es más. La multitud del versículo 1 comprende a una multitud celestial. Fijaos de lo que dice de ella, una gran voz de una gran multitud en el cielo. Mientras que el versículo 6 dice una gran multitud, pero no cita al cielo. ¿Por qué? Pues porque esa multitud del versículo 6 está en la tierra. Ya trataremos de ella cuando lleguemos al versículo 6. Pero la gran multitud en el cielo la tenemos allí. Muy bien. Para nosotros es la gran multitud celestial. Por lo tanto, son los muertos, los arrebatados, todos los que conforman una gran multitud. Porque no se está refiriendo a un grupo concreto. Allí no habla de ancianos en este primer versículo. No habla de ancianos, no habla las almas de los decapitados, de aquellos que están debajo del altar, reducidos como cenizas. No está hablando de ninguno de estos grupos. Habla de una gran multitud. ¿Por qué? Pues porque esa gran multitud en el cielo es un conjunto de todos los redimidos celestiales que están en el cielo. ¿Y qué hacen en el cielo? Esperan. Esperan, lo que esperan es recibir su lugar, el lugar que Dios les ha asignado. Porque cuando el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y les dice: en la casa del Padre hay muchas moradas, allí el Señor no les estaba diciendo que hay muchas moradas como diciendo: tranquilos que hay sitio para todos. No, 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 no. Está diciendo que hay muchas moradas, hay sitios para cada grupo concreto que le toca. Los ancianos, los decapitados, en fin. ¿Por qué? Porque hay diferentes cosas. Y eso es porque cuando llegue el momento, vamos a ir viendo ya en este capítulo 19 cómo llega el momento de colocar cada cosa en su sitio, van a ir desapareciendo grupos para colocarse cada uno en su lugar. ¿Por qué? Pues porque hay un objetivo. Cuando acaba la vida aquí en la tierra, me refiero a nuestra vida humana. Como creyentes, a nosotros se nos ha enseñado: vamos al cielo y ya estaremos para siempre con el Señor. Se nos construirá una ciudad de oro que tendrá jacuzzis de oro, retretes de oro y, bueno, en fin, y comeremos manzanas de oro. ¿Por qué? Porque somos los mejores, hombre. Pues no, ni habrá casas de oro, ni siquiera calles de oro, ni todas estas cosas de oro. El oro tiene un simbolismo y tenemos que recordar lo que significa el oro. Tenemos que recordar lo que significan las piedras preciosas. Tenemos que recordar el simbolismo de cada cosa. Porque si se nos va la cabeza y solo volvemos a comenzar otra vez a pensar en mi placer, mi jacuzzi de oro y mi tal, no nos damos cuenta que son sentimientos puramente humanos, recompensas carnales en el fondo. No se trata de esto. No. Ya lo iremos viendo a lo largo de los capítulos que nos quedan, pero ya adelanto que nuestro lugar aquí, en la tierra, tiene un objetivo. Y el objetivo no es conseguir un puesto de oficial para arriba, espiritual. No, 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 no. Es trabajo. Nos espera trabajo. Ya lo iremos viendo, no vamos a adelantar demasiado, pero ya digo que nos espera trabajo. Y el Señor quiere que nos preparemos para ese trabajo. Es importantísimo trabajo.
que se nos va a ser asignado a cada uno individualmente y también a cada grupo de redimidos concretamente, ¿no? Bueno, volvemos al versículo 1 de este capítulo 19. Una gran voz de una gran multitud en el cielo. Y esto es importante, en el cielo, el conjunto de los redimidos que están en el cielo cuando se llega a Apocalipsis 19.1. Y cuando llegamos a Apocalipsis 19.1, estamos hablando ya de los mártires también de la tribulación. Estamos hablando de muchos tipos de clases de personas allí. Bien. El versículo 3, fijaos que nos sigue hablando de esa gran multitud del cielo, la celestial, los redimidos que están en el cielo. Vuelve a hablar esta multitud y dice, y por segunda vez continuaron diciendo aleluya. 2 veces. Quiero adelantar, ¿recordáis que hemos insistido mucho en que los jinetes van de 2 en 2? Siempre. Los jinetes van de 2 en 2. ¿Por qué? Porque hay 2 candeleros. Habló de los candeleros del Señor. Candeleros del Señor hay 2. El judío y el gentil, el judío y el griego. Hay 2 candeleros. Los jinetes van de 2 en 2. Bien sea para que sean los candeleros puros y sin mancha, es decir, el remanente que el Señor se ha escogido para él, son 2. Bien sea aquellos que van a ser desechados y por lo tanto cargados con los pecados, con la culpa, con la responsabilidad de la inmundicia del candelero. Siempre también serán 2. El judío y el gentil. Siempre. Todo esto tiene que ver con los jinetes que van de 2 en 2 siempre. Los jinetes siempre van de 2 en 2 para nosotros. Por eso, cuando dice, y por segunda vez continuaron diciendo, es que aquí, ya digo, las orejas se tienen que levantar. Segunda vez, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? No es necesario que la Escritura nos diga, por segunda vez continuaron diciendo. Con que nos digan, aleluya, un segundo aleluya es suficiente, ¿no? Aleluya, aleluya, ¿no? Sería suficiente. Por segunda vez continuaron diciendo. Pero es que este versículo 3 nos dice, por segunda vez continúan diciendo aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y dices, un momento, no puede ser. La iglesia ramera, no va. No hay un lugar para ella en el lago de fuego y azufre. No hay lugar para ella. Es más, el candelero judío tampoco hay un lugar para ella. No son una entidad en sí. No están personalizados. Claro, tendremos que esperar hasta versículos posteriores en este mismo capítulo para ver el porqué. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. La cuestión está en que estos primeros primeros 3 versículos, en el primero aparece una gran multitud, en el versículo 2 hay algo, que ya lo tocamos el anterior día, lo volveremos a repetir, hay algo que separa el versículo 1 del versículo 3. El versículo 1 nos habla de una gran multitud celestial en el cielo, que dice, aleluya. Se nos introduce, o sea, el versículo 2 después nos introduce una expresión que dice, sus juicios son verdaderos y justos, la expresión verdaderos y justos, y en el tercero, porque el versículo 2 lo que hace es separar el primero del tercero. Es decir, el versículo 1 y el versículo 3 son la misma multitud. Es la misma multitud. Pero en el versículo 3 ha ocurrido algo cuando la multitud da un segundo aleluya. Ha ocurrido algo. Y es que ha pasado el versículo 2. Se ha introducido una expresión. Verdaderos y justos. Y si vamos a buscar esta expresión de verdaderos y justos, donde dice justos y verdaderos son tus caminos, llegaremos, ¿dónde? Apocalipsis 15:3.
¿Y qué encontramos en Apocalipsis 15:3? Encontramos que el Apocalipsis 3 y 4 son los últimos versículos de la sección judía. E inmediatamente comienza la sección de la iglesia, en Apocalipsis 15:5. Cuando acaban los juicios al candelero judío, la expresión verdaderos y justos, justos y verdaderos, se introduce. ¿Para qué? Para hacer de puente, para hacer de transición de un juicio a otro, de un juicio incriminatorio, incriminatorio. Del judío pasa al gentil. Y esa es la expresión que se ve en Apocalipsis 15:3. Verdaderos y justos, justos y verdaderos. Esa es la expresión que nos da el cambio de juicios incriminatorios de candelero. ¿Y qué ocurre ahora cuando llegamos a Apocalipsis 19? Pues que en el versículo 2 nos vuelve a aparecer esta expresión, verdaderos y justos. Hemos dicho que debemos de ver los pasajes de correspondencia. Si nos atendemos al pasaje de correspondencia que hemos visto en el capítulo 15, veremos que lo que hace allí es una transición de juicio incriminatorio de un candelero a otro. Y aquí nos vuelve a hacer lo mismo. No acaba la sección de la iglesia aquí. Acabará en el versículo 10, incluido. Lo que sí que acaba, lo que da por finalizado el versículo 2, es el juicio incriminatorio, no la sección de la iglesia. Porque aún falta que se manifieste la verdadera. Pero el versículo 2 sí introduce la transición de los elementos, o sea, se han acabado en el versículo 2 los juicios incriminatorios, mejor dicho, con este versículo acaban el juicio incriminatorio a la iglesia. A la iglesia. Y cuando lleguemos al versículo 10, versículo 9-10, veremos que allí ya finalizan todos los juicios incriminatorios. Todo. Pero la expresión verdaderos y justos nos tiene que hacer recordar esa misma expresión en Apocalipsis 15. Cuando hace la transición y dice, se acaba el juicio incriminatorio, la acusación, de alguna manera, a Israel, al candelero de Israel, y comienza la incriminación al candelero gentil. Y vuelvo a decir, llegados a este versículo 2 del capítulo 19, la expresión verdaderos y justos nos vuelve a enseñar cómo cambia, cómo finaliza de alguna manera el juicio incriminatorio al candelero gentil, y lo que viene a continuación ya es otra cosa. ¿Y qué ocurre? Pues que llegamos al versículo 3 y dice, y por segunda vez continuaron diciendo aleluya. ¿Por qué? Porque el versículo 3, una vez que el versículo 2 nos ha introducido a un cambio, una transición, otra transición, es decir, una finalización de los juicios incriminatorios, tenemos que ver ya otra cosa, otra cuestión. Nos vuelve a recordar al candelero de Israel. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ya veremos que creo que es en el versículo 20. Exacto. Cuando lleguemos al versículo 20, veremos cómo se personaliza. Allí sí que se personaliza, no un candelero, pero de alguna manera alguien va a caer en el lago de fuego y azufre y va a subir el humo por los siglos de los siglos. ¿Y en quién queda personalizado? En el anticristo. En el falso profeta queda personalizado. Por lo tanto, la multitud que tenemos aquí en estos primeros versículos es la misma multitud. Lo que ocurre es que el versículo 1 nos habla de una multitud conjunta de los que se alegran, que es la multitud celestial, el conjunto de los redimidos, y en el versículo 3 no es toda la multitud. No es toda la multitud, sino una parte de ella. La parte judía. La parte judía.
Bueno, es importante ver esto. Yo sé que puede parecer que, uff, qué enrevesado es todo esto. Bueno, es que hay mucha materia, hay mucho que pensar, hay mucho que ir a buscar, ¿no? A expresiones antiguas. El espíritu no ha dejado las expresiones simplemente porque para añadir palabras a un discurso, ¿eh? Al espíritu le podrían sobrar de los 21 versículos que compone el capítulo 19, para explicarnos algo le podrían sobrar 20. Porque se nos podría decir tranquilamente, hey, capítulo 19 se determina de la siguiente manera. Bueno, perdón, digo que nos podría decir porque básicamente es lo que veo en muchos comentarios, ¿no? Todo el mundo contento porque la ramera ha caído, el anticristo lo hemos echado a hacer puñetas y ya pues, estamos más felices que la leche, ¿no? Y oye, que vienen las bodas y que el Señor viene, va a venir el Armagedón y ya está, ¿no? Ya digo que al espíritu le sobran 20 versículos. Para dar esta interpretación le sobran 20 versículos. Con uno tiene suficiente. Pero no, nos hace un relato. Y el relato no es para que nosotros pasemos tiempo leyendo. No es para novelarnos algo, ni mucho menos. Todas y cada una de las palabras, las expresiones y hasta las preposiciones, y lo digo con motivo, con razón, hasta las preposiciones son importantes. Cuando veamos la posición en griego, o sea, epsilon nu o eta nu, en, la traducción sería en. A nosotros muchas veces hay otra preposición que la traduce también como en nuestro castellano. Es la preposición eis. Bueno, pues no. Mala traducción. Por eso digo que las preposiciones son importantes. Eis se debe traducir hacia. Hacia. En dirección a. Hacia. Hasta las preposiciones son importantes cuando el espíritu las coloca. Y todas las expresiones que el espíritu coloca y todas las palabras, incluso aquellas cosas que decimos, qué extraño, aquí parece que se ha introducido, es como si alguien hubiera introducido aquí una expresión que no liga con este versículo, con estos versículos aquí en medio y tal. Si está en el original, quiero decir en el original que ningún escriba haya añadido nada, ¿no? Entonces, si está en el original es porque el espíritu tenía un motivo, bueno, sigue teniendo un motivo. Sigue teniendo un motivo para que esté toda y cada una de las cosas. Cuando vemos en la escritura que nos habla de Priscila y Aquila, por ejemplo, nosotros cuando nos habla de Priscila y Aquila, ¿qué pensamos? Ah, bueno, pues primero la mujer porque el espíritu es caballerosa. Bueno, pues no, el espíritu no gasta de esas tonterías, ¿no? No es caballeroso el espíritu. El espíritu es el espíritu. No. Y cuando vemos en otro pasaje, no recuerdo dónde, que dice Aquila y Priscila, ¿qué es lo que hacemos? Pues muchas veces decimos, bueno, es lo mismo que decir Priscila y Aquila. Como decían en la famosa bandera en el reino de Isabel en la Católica, ¿no? Isabel y Fernando, tanto monta tanto, ¿no? Pues no monta tanto. Si el Espíritu te dice en un pasaje, Priscila y Aquila, tiene un motivo para poner a Priscila delante y Aquila después. Si en otro pasaje te dice Aquila y Priscila, es porque tiene un motivo para que Aquila vaya delante. Y es importante, no es una tontería, no es baladí, es importante. Otra cosa es que no sepamos el por qué. Ya lo averiguaremos algún día, si nos esforzamos en la escritura y el Señor nos ayuda, pero es importante determinar estas cosas. Por esto, ya digo, las interpretaciones de este capítulo, como tantos otros, no se pueden resolver de un plumazo. Requieren estudio profundo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo que, por otro lado, es que la escritura no merece menos. No merece menos porque el Señor tampoco merece menos de nosotros. No estoy diciendo lo que el Señor quiere de nosotros. Digo lo que a mí me parece. Que el Señor no se merece menos de nosotros. El Señor no se merece la indolencia. No. El Señor no se merece de nosotros que seamos baguetes, que lo somos, ¿eh? Lo reconocemos, yo lo reconozco de entrada, para que nadie piense que hablo de él. Ya lo reconozco yo, pero somos baguetes, indolentes, pero eso no es bueno. Eso para nosotros es una pérdida de bendición muy grande.
Porque la Escritura es tan grande, contiene tantos, tantos, tantos misterios. Misterios, no sé qué es una expresión, misterios por resolver. No por resolver, misterios por comunicarnos. Pero solo podemos acceder a ella si realmente amamos. Y cuando digo amar no me refiero a un sentimiento. Un sentimiento absolutamente legítimo, ¿eh? Pero no me refiero al sentimiento. Hechos son amores, ¿no? Hechos son amores. Y hechos no es hacer, es, pues, centrarte en la Escritura. ¿Te interesan el conocimiento del Señor? Vale, pues no esperes que te venga impuesto por la imposición de manos de Pedro a Simón el mago, que no lo espere. Quien le interese el conocimiento del Señor, las cosas del Señor, pues ya sabe lo que tiene que hacer, buscarlo y buscarlo conforme el Señor quiere que lo busquemos. Ya lo hemos visto en otras ocasiones cuál es la manera, ¿no? Pero requiere esfuerzo, trabajo, dedicación. Dedicación a lo que debe ser nuestra vida. Si se nos ha regalado a nosotros la Escritura, no hablo de la Biblia, ¿eh? No hablo de la Biblia, hablo de la Escritura. Porque al final la Biblia la podemos convertir en una serpiente de bronce también, ¿eh? No hablo de la Biblia, hablo de la Escritura. La Escritura para nosotros debe ser lo máximo, porque allí está todo. Porque la Escritura también es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía no solamente es el testimonio de Jesús, es Jesús mismo, es, como dice Pablo, la mente de Cristo, la que tenemos, o mejor la que deberíamos tener, la mente de Cristo. Bueno, allá cada uno de nosotros, ¿no? Pero ahí está eh, lo que el Señor nos ha dado como don y regalo. Hablamos del don de la gracia, del regalo, de la dádiva perfecta, la gracia. Para nuestra salvación, sí, pero para nuestra relación con el Señor nos ha dado la Escritura y junto con ella las arras. ¿Nos conformamos con la gracia? Ya sé que a alguien le sonará como diciendo, uy, uy, ¿qué dice este? Como si fuera poca cosa. No, no es poca cosa. Pero bueno, también Pablo dijo aquello de que si solamente confiáramos en Cristo, somos los más pobres de los hombres. Ahora bien, Cristo resucitó. De eso se trata. Ahora bien, siempre insistimos en la cruz. ¿La cruz de Cristo es algo maravilloso? Hombre, es el centro para nosotros es un centro. Pero tenemos que decir una cosa. La cruz es el pasado. La cruz no es a donde yo debo de mirar. Yo ya no debo de mirar a la cruz. A la cruz miré en el pasado. Habló como cristiano, como hijo de Dios convertido. Yo ya miré a la cruz. Y a partir de ahí, juntamente con Cristo, estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La cruz quedó en el pasado. Yo no puedo estar con la cruz, con la cruz. Yo puedo hablar de la cruz a otros. Puedo mostrarles la cruz, el camino de la cruz. Pero la cruz. Lo que tenemos por delante es lo que tenemos por delante. Extendernos a lo que está por delante, a lo que está por venir. ¿El Señor nos dio la gracia? Bueno, pero la gracia ya la tenemos. Ya la tenemos. Tenemos otras cosas que el Señor nos ha dado y que desgraciadamente no se usan de ellas. La Escritura, juntamente con el Espíritu. Porque Pablo insiste en la sobreedificación. Sin sobreedificación es lo mismo que coger un talento, por muy maravilloso que sea ese talento, y meterlo en el suelo y plantarlo allá y dejarlo. La sobreedificación es importante. Y la sobreedificación depende de mí, de lo que el Señor me ha otorgado o de lo que el Señor te ha otorgado a ti como estrella. No como iglesia, que la iglesia es aquella que refleja la luz del sol de alguna manera de su Señor. En cambio, las estrellas están dotadas de luz propia, ya hemos hablado de esto. Si a ti como estrella el Señor te ha dado algo, a cada uno de nosotros nos ha dado algún don, lo que sea, algo, es para que nos comportemos como tal, para que sobreedifiquemos. Y a todos se nos pide sobreedificar. Y esto ya no es la cruz.
Por lo tanto, la escritura lo mismo. Bueno, no me extiendo más al respecto, pero insisto, debemos de ver en estos 3 primeros versículos cómo tenemos una gran multitud en el cielo en el primer versículo y que cuando llegamos al versículo 3, esa gran multitud ya no es la misma, sigue siendo el mismo grupo del primer versículo, pero tiene una modificación. Se introduce un segundo aleluya. Vamos a seguir viendo los aleluyas porque los aleluyas tienen una razón de ser y el número de los aleluyas que veamos también es importante. También es importante el número de los aleluyas que veamos. Bien, como decimos, versículo 1 se nos habla de una gran multitud, todos los redimidos, y cuando llegamos al versículo 3 ya no son todos los redimidos celestiales, sino un solo grupo. Un solo grupo que nos habla del grupo judío. Vale. Vamos a tratar el versículo 4. Bueno, perdón, antes de nada, quiero recordar, yo creo que ya quedó claro, pero quiero recordar que cuando habla de ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, no se está refiriendo a mártires, ¿eh? O sea, la interpretación siempre ha sido, estos son los mártires, No, no son los mártires. Porque, claro, uno cuando lee sobreentiende, desgraciadamente sobreentendemos cuando no debería de ser así, es una mala interpretación, sobreentiende que cuando dice siervos, hombre, un siervo es creyente. Pues no. Quiero decir creyente, un salvado, uno fiel, uno bueno. Pues no, un siervo no es uno fiel. ¿Eh? De la misma manera que Ciro no era fiel ni era bueno. Era un pieza de cuidado. Ciro el Grande me refiero, ¿no? Y la escritura le llama mi siervo Ciro. El Señor le llama a Ciro mi siervo Ciro. De la misma manera que cuando viene Apocalipsis 2.20, se dice, enseñas a mis siervos a comer lo sacrificado a los ídolos. Es decir, los ídolos, la sangre. Lo sacrificado a los ídolos, recordáis, está ligado con la sangre. Hechos 15 y el pacto con Noé está ligado con la sangre. El comer lo sacrificado a los ídolos. Se trata de esto, la idolatría. Sí, los siervos de Apocalipsis 2.20 están ensangrentados, comen cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, practican la inmundicia con la escritura. ¿Cómo quién? Pues como nosotros, como somos buenos hijos de la Odisea, también la practicamos, desgraciadamente. Ojo, tratamos de poner tierra de por medio espiritualmente y metafóricamente hablando. Tratamos de alejarnos de todo eso, pero es lo que hay, ¿eh? Por eso digo, no se trata de mártires, se trata de las sangres, las sangres, el agua ensangrentada, la palabra ensangrentada, cubiertos de sangres. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Por qué? Porque ella, si recordáis, lo que se ha dedicado, la ramera, esta Babilonia, lo que se ha dedicado es a ofrecer esta copa de sangres, esta copa de inmundicia. Y sus siervos han tomado de ella. Claro, cuando llegamos aquí a Apocalipsis 19, hemos dicho que los juicios incriminatorios a la Iglesia han finalizado, porque en el versículo 2 ya finaliza con esa expresión. Y la expresión ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, significa que Babilonia ha caído, la Iglesia ha caído, y significa, evidentemente, que ha quedado vengada la sangre a sus siervos ensangrentados. La inmundicia de sus siervos ha quedado vengada. ¿Y por qué significa esto? ¿Por qué dice esto? Porque lo que viene a partir de ahora, es que la Iglesia ramera ha dejado de existir. Es más, cualquier candelero, porque estamos en el final de la tribulación, cualquier candelero malo deja de existir. Y lo que hay a partir de ahora ya es solo mención para los candeleros conforme al testimonio de Jesús, conforme a lo que él quería de alguna manera desde el principio. Por lo tanto, por eso dice, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, porque han desaparecido. Bien. Vamos a pasar ya directamente al versículo 4. Bueno, dice, versículo 4, y los 24 ancianos
Y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Fijaos una cosa más. Cuando cita a Dios, solamente lo digo como ejemplo. Fijaos que dice: adoraron a Dios. Pues podría decir: adoraron a Dios y punto. Y se podría haber ahorrado la expresión que estaba sentado en el trono, ¿no? No. Si pone esta expresión el Espíritu aquí, es que tiene un motivo para colocarla. Para llamar nuestra atención, para que nuestras orejas se pongan de punta otra vez y digan, ¿vale? Se trata de... Bien, de momento solamente lo acabo de citar como ejemplo, ¿eh? Bueno, en este versículo 4, donde tenemos el tercer aleluya, lo que vemos aquí es que, bueno, vemos a estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes que de alguna manera sabemos que tienen una unión especial, ¿eh? Desde los capítulos 4 y 5. Recordemos que los seres vivientes, querubines o serafines, son portadores en sí mismos de los atributos divinos. En sus apariciones juntamente con la gloria divina, nunca los vemos postrarse ante ella. No, sino que van de la mano. Es decir, tienen una íntima relación. Los seres vivientes, que son los atributos divinos también, tienen una íntima relación con la gloria divina. No se postran. Van de la mano siempre. Como digo, tienen una íntima relación con la gloria divina. Lo podemos ver en Apocalipsis 4, donde ya lo vemos en Isaías 6, Ezequiel 1, Ezequiel 10, Ezequiel 28. Los volvemos a ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Los volvemos a ver en el Salmo 99. Y los volvemos a ver también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Y los vemos de esa manera. No vemos que se postren. ¿Por qué? Ellos no necesitan postrarse. Esto hay que entenderlo. Los seres vivientes no necesitan postrarse. Nunca. Digo que no se postran nunca, salvo en 2 ocasiones. Y ahora viene esto. Salvo en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones es juntamente con los ancianos, que pertenecen al trono. Digo, los ancianos que pertenecen al trono, ¿eh? Porque los ancianos pertenecen al trono. Es el único grupo que pertenece al trono. Único grupo de redimidos que pertenece al trono. Otra cosa es que hayan alrededor del trono, pero los ancianos están en el trono. Por eso decía, digo que no se postran nunca en ningún pasaje de la Escritura, excepto los seres vivientes, excepto en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones lo hacen con los ancianos. Eso lo vemos en Apocalipsis 5:8. ¿Cuándo? Cuando aparece el Cordero y toma el rollo. Ahí es donde se postran. Cuando aparece el Cordero y toma el rollo. Apocalipsis 5:8. ¿Y cuál es la otra ocasión? Ahora mismo que estamos tratando. 19:4. ¿Cuándo? Cuando todo se ha consumado y el Cordero vuelve a aparecer. Otra vez aparece el Cordero. ¿Para qué? Para recibir su gloria, es decir, sus bodas y su reino. Es decir, su esposa y su remanente. Bodas, reino, esposa, remanente, cada cosa para lo que sea. Las bodas, su esposa. Y el reino, su remanente. Es la realidad. Y curiosamente, en estas ambas, o sea, en estas 2 ocasiones, ambas ocasiones estas, Apocalipsis 5:8 y 19:4, las únicas que se postran, en ambas ocasiones aparece una palabra muy curiosa, amén. Amén es una palabra hebrea que significa, bueno, verdad, verdaderamente, seguro. Eso es lo que significa esta palabra en hebreo. En el Nuevo Testamento nos la presenta de una manera muy parecida, que es una manera para nosotros más familiar, ¿no? Que es algo así como de cierto, en verdad, y finalmente el conocido así sea. Bien,
Apocalipsis 3:14 nos presenta esta palabra, amén, de una forma diferente. Ya veis que nos tenemos que desviarnos un poco a tratar la palabra amén porque tiene su motivo. Digo que Apocalipsis 3:14 nos presenta la palabra amén de una manera diferente. Nos la presenta como el título de Cristo. Un título de cumplidor. Un título de fiel y de veraz. Es el título del gran consumador. Es el amén, el gran consumador. Como si dijéramos el omega, es el amén, el consumador. Es el así sea. Título de Cristo. Bien, volvemos otra vez a las dos ocasiones en que se postran los seres vivientes, a diferencia de todas las anteriores. En ambas ocasiones, Apocalipsis 5:8 y 19:4, en ambas ocasiones se postran. La palabra para se postran es la misma que se emplea para caen, es epesan. Lo digo así simplemente porque seguro que os suena, ¿no? En ambas ocasiones se postran juntamente con los ancianos, pero en la primera de ellas, Apocalipsis 5:8, no adoran. La expresión adoración no es la palabra postrarse, es otra expresión diferente. En la primera de ellas se postran pero no adoran, no hacen como se diría en griego, el prosekunesan, no adoran. La adoración solamente la realizan los 24 ancianos en el versículo 14 del capítulo 5. ¿Por qué? Porque ellos no se postran, y si se postran no deben adorar. ¿Cómo va a adorar la gloria de Dios a sí misma? Vamos a la segunda y última ocasión, que es la que nos ocupa ahora, Apocalipsis 19:4. En la segunda y última ocasión sí que adoran. Aquí sí que adoran. Es el único momento en la Escritura, en toda la Escritura, que los seres vivientes adoran. Dirán, bueno, vale, no, vale, no. Esto tiene que, ¿qué pasa aquí? Vale, no. Pasemos de puntillas por aquí y ya está. Bueno, como todo el mundo adora a Dios, pues ¿por qué no van a adorar también los seres vivientes? Pues porque no. ¿Cómo va? Los atributos divinos van a adorar a Dios. Es que no sé. No. Pero en cambio los vemos adorando aquí. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué no adoran los seres vivientes en ningún sitio de la Escritura y ahora en Apocalipsis 19:4 sí? Bueno, como ya hemos visto cuando hemos estudiado a los seres vivientes, en el capítulo 5, ellos son portadores en sí mismos de los atributos divinos. Se los encuentra allí donde está la presencia de Dios. Por cierto, que es quien mora y se sienta sobre ellos. Él mora entre ellos y se sienta sobre ellos. Tienen un inequívoco carácter judicial, los seres vivientes. ¿A causa de qué? Pues a causa de la justicia, gloria y santidad divinas, ya lo hemos visto. Por cierto, de las que son guardianes y depositarios. Ellos son los guardianes de la gloria, la santidad y la justicia divinas. Son guardianes y a la vez depositarios de ellas. Pero es que los mismos carbones encendidos están en medio de ellos. Los carbones encendidos no son cualquier cosa. De ninguna manera. Nadie tiene acceso a los carbones encendidos. Pero estos mismos carbones encendidos están en medio de ellos. Es más, ellos son como carbones encendidos de fuego. Como vemos en otras, ahora no vamos a tocar todas las escrituras que hemos estudiado anteriormente. Y Dios actúa a través de ellos como providencialmente. Siempre providencialmente. Son los que capacitan de poder de acción, de una acción imperial, acción de poder civil imperial, a los hombres, los capacitan. Guardan relación con todo lo que pertenece a Dios. Con todo lo que pertenece a Dios guardan relación, salvo una cosa. Dos, pero bueno, es una misma cosa, salvo una cosa.
guardan relación con todo lo que pertenece a Dios, con todo, salvo el amor y la gracia. Ellos no manifiestan amor y gracia, nunca. Esto solamente lo manifiesta Cristo. Por lo cual también, esta adoración única, la única vez en la Escritura y extraña, tiene que ver con una cuestión entre el Padre y el Hijo. Tiene que ver con el deseo del Padre de honrar al Hijo. No solamente de honrarlo, sino de honrarlo y que todos lo vean. El deseo del Padre de honrar al Hijo y que todos lo vean. No ha sido posible aún esto. Por mucho que digamos, sí, el Padre honra al Hijo, no, todavía no es posible. La manifestación clara, pública y que todo el mundo lo vea y lo acepte, todavía está por venir. Y es un deseo del Padre de honrar al Hijo, que todos lo vean. Y al respecto debemos de decir que aún así, aún sabiendo de este deseo del Padre de honrar al Hijo, nosotros sabemos que los padres no honran a los hijos, ni el Señor al siervo, nos lo dice la Escritura, sino al revés. Son los hijos quienes honran a los padres y son los siervos quienes honran a sus señores. Deuteronomio 5:16, Malaquías 1:6, así debe ser. Y si los padres no honran a los hijos, pues mucho menos Dios Todopoderoso, desde luego, ¿no? Dice Isaías 48, versículos 11 a 12. Mi honra no la daré a otro. Dios no honra a nadie. Escúchame, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y yo el postrero. En el mismo pasaje, mi honra no daré a otro. Isaías 42, versículos 1 a 8, cuando habla de su siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él dictará justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. De acuerdo con la verdad hará justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las islas esperarán sus enseñanzas. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. Incluso en el pasaje que habla del Hijo, ni siquiera ahí dará su gloria a otros, no la comparte. Pero de todas maneras, a pesar de que el Padre no comparte su gloria y gloria con nadie, de todas maneras, sí que podemos ver que el Padre honra al Hijo. Vamos a ver los pasajes. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Él recibió de Dios, Padre, honor y gloria. Hebreos, capítulo 2, versículos 7 y 8. Le hiciste un poco menor que a los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le constituiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Porque en cuanto le sometió todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Aunque ahora todavía no vemos que todas las cosas le estén sometidas. Bien, en estos pasajes el Padre honra al Hijo y le corona de gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él no da su gloria a nadie, da igual, ni a su siervo, a nadie. El Padre honra al Hijo y le corona de gloria porque es Dios mismo. Algo que nosotros ya sabemos, pero es por esto, porque es Dios mismo. ¿Qué es lo que falta? Solamente falta la redención final.
cuando el amén recibirá la honra y la gloria que le falta. ¿Cuál es? La del reconocimiento universal. ¿Cuándo? Cuando llegan sus bodas y su reino. Es el momento. Ahora que estamos tratando Apocalipsis 19, este es el momento de la manifestación pública. Ese es el momento de Apocalipsis, de ahora, por ejemplo, en este versículo 4 de este capítulo 19. Es el momento en que los mismos atributos de Dios, los seres vivientes, los mismos atributos de Dios le rinden honores y gloria al Hijo y lo adoran, la única vez en la Escritura. ¿Por qué? Porque es el momento que Dios aguardaba. Aquel deseo que Dios que tenía de honrar al Hijo, ha llegado aquí. Es el momento que Dios aguardaba, el momento cuando todas las cosas le quedarán sometidas a Cristo. Dice Hebreos, aún no vemos que todas las cosas le estén sometidas. Y está ligado con la honra, con honrar al Hijo. El mismo pasaje, le coronaste de gloria y honra. Aún no vemos que todas las cosas estén sometidas, dice Hebreos, pero ahora sí. Ahora todas las cosas se le van a someter. Es el momento de que el Padre honre al Hijo públicamente. Es el momento cuando todas las cosas le quedarán sometidas. Dios hace adorar a aquellos que no necesitan hacerlo. Los querubines, los seres vivientes, no necesitan adorar los querubines. Son los atributos divinos. No necesitan hacerlo. Pero Dios hace adorar a aquellos que no necesitan hacérselo a Él. ¿Por qué? Porque quiere honrar al Hijo. Y es porque el mismo Padre está rindiendo todo al Hijo. Es un gran momento. Es un gran momento este versículo 4. Es el momento en que el Padre rinde todo al Hijo, sus mismos atributos. Honran al Hijo. Por eso los seres vivientes adoran. Nunca, jamás antes lo habían hecho. Ahora es el momento. Los Aleluya 1 y 2, versículo 1, versículo 3. Los Aleluyas 1 y 2 los efectuaba la multitud en el cielo. Es decir, la Iglesia y los santos de Israel. Ahora, en este versículo 4, tenemos el Aleluya número 3. Recordemos que este número, el número 3 es un número de testimonio. Mateo 18, primera carta a Timoteo 5, Hebreos 10, primera carta de Juan 5. Si necesitáis después los versículos os lo digo, pero allí se ve como el número 3, en estos pasajes se ve como el número 3, es un número de testimonio. Igual que el número 2. Pero parece que 3, como ya estuvimos hablando de esto, parece que 3 se asemeja más a algo perfecto. Porque es el número de la perfección. A diferencia, muchas veces se ha dicho que el número de la perfección es 7. No lo es. El número 7 es número de completitud. ¿Que tienen que ver mucho entre ellos? Sí, pero el número de completitud es 7, mientras que el 3 es de la perfección, es un número divino. Como decimos, también es el número divino. Se asemeja a algo más a algo perfecto, ¿no? Es el número divino, de santidad, de perfección. Como por ejemplo en Mateo 28, cuando habla de al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O como dice Isaías 6, 3 y su correspondiente Apocalipsis 4, 8, que son correspondientes. Isaías 6, 3 y Apocalipsis 4, 8 son correspondientes. Cuando se dice aquella expresión de santo, santo, santo. 3 santos. Es un número adecuado. 4 veces no hubiera sido algo bueno. O mejor dicho, no digo que no hubiera sido algo bueno, pero se hubiera referido a otra cosa. El número 4 tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la creación. Por lo tanto, no se trataba de esto. El número 3. Bueno, y como vimos en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 16, versículos 13 y versículo 19, allí el número 3 tiene un carácter, como decíamos, no de completitud como el número 7, sino más bien ese número 3 allí en esos versículos 13 y 19 del capítulo 16 de Apocalipsis tiene un carácter más bien definitivo, un carácter final. Allí, ya lo vimos. Pues bien, este tercer aleluya, el aleluya número 3, nos habla de algo perfecto.
Es una aleluya que tiene que ver no con los hombres. Nos habla de algo perfecto. Es el número 3. Tiene que ver no con los hombres, sino con el trono, con Dios mismo. Este tercer aleluya proviene de Dios y es para Dios. Proviene del trono, es para Dios. Además de esto, debemos notar algo. Una cosa importante, si continuamos leyendo la Escritura notaremos algo. Debemos notar que en este versículo, tanto los seres vivientes como los ancianos desaparecen de la Escritura. Ya no se van a encontrar más. Algo de casualidad, no, de casualidad no. Desaparecen. Es la última vez que aparecen. Tiene un motivo. Tiene un motivo, ambos, ¿eh? Por un lado los seres vivientes y por el otro lado los ancianos. Tienen un motivo, bueno, un motivo importantísimo cada uno de ellos para desaparecer. Los seres vivientes son querubines, ya lo sabemos, y por lo tanto tienen un evidente carácter judicial, un carácter de señalamiento del pecado. Ellos son protectores de la gloria, la justicia y la santidad divinas. Dijimos que los seres vivientes son querubines, pero también son serafines. Lo que nos habla, los serafines, de la necesidad del hombre de expiación para presentarse ante Dios. Esto ya lo vimos en Isaías capítulo 6. Bien, pues ambas cosas, querubines y serafines, ya no son necesarias, llegados aquí. La venida del Señor, digo que no son necesarias la protección de la gloria, santidad y justicia divinas, y la necesidad de expiación del hombre ya no son necesarias. Todo esto ya se ha efectuado. Por lo tanto, ya no es necesario. Digo que ambas cosas ya no son necesarias. La venida del Señor trae lo anunciado desde Apocalipsis 1. Lo trae el juez, a quien se ha entregado todo juicio por parte del Padre. Viene el retribuidor, es decir, la justicia, pero consumada. La sentencia ejecutada. Viene a ejecutar. A la vez, quien nos trae, esta venida del Señor, lo que nos trae es al libertador. Es decir, la liberación o expiación consumada. La separación de ovejas y cabritos se efectúa dejando ambos candeleros bien separados de sus respectivas representaciones inmundas. Así que, como esto sucede, el Señor retribuirá a unos para condenación y vindicará o libertará a otros en la manifestación de su gloriosa libertad. Romanos 8, 17, 21. Este es el momento al cual llegamos ahora. Por eso, los seres vivientes no tienen motivo de continuar estando aquí. Ya no tienen trabajo que hacer. Se ha acabado. Y esto es porque ha llegado el gran día que aguardábamos todos. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito. La carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Es el gran día que aguardábamos. Aquí se cumple la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaos, no es de nuestro gran Dios y de su Salvador, el Jesucristo. No. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Padre honra al Hijo. Hace que los seres vivientes, aquellos que no tienen que adorar, lo adoran, lo honran. El Padre honra al Hijo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el cumplimiento. Bien, esto con respecto a los seres vivientes. Y con respecto a la desaparición de los ancianos. Vamos terminando. Recordemos Apocalipsis 4:5. Con respecto ahora vamos a tratar, ya hemos visto los seres vivientes, querubines y serafines, y ahora vamos a tratar la desaparición de los ancianos. ¿Por qué desaparecen?
Ya digo, recordemos Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5. Los ancianos son los representantes del cuerpo de Cristo. Ya lo hemos visto, no hace falta explicarlo más, ya lo hemos tratado cuando llegó el momento. Y lo son con la intimidad y gloria con Cristo que les confiere estar en el trono. Apocalipsis 3:21, Zacarías 6:1. Son los representantes del cuerpo de Cristo, pero lo son con la intimidad y gloria con Cristo que les confiere el estar en el trono, en su trono, sentados con Él. Nadie, absolutamente nadie hay que tenga una intimidad con el Señor como estos la tienen. Nadie. Las multitudes, esa multitud de la que habla en el cielo, es una multitud de todos los redimidos, pero no son todos los que están sentados en el trono. Los que están sentados en el trono, juntan en el trono con Cristo, con aquel que está en aquel trono de zafiro, son los ancianos. Es el único grupo que está allí. Nadie tiene una intimidad con el Señor como estos. Nadie. Bien, en los versículos 1 a 3, como decíamos, de este capítulo 19, hemos visto a los representantes de ambos candeleros en la primera multitud. Y ahora vemos a los representantes de la iglesia. Aquí los vemos, los ancianos, los representantes de la iglesia en este versículo 4, con independencia del otro candelero, sin citar al otro candelero. ¿Sabe? Sin citar al otro candelero. ¿Por qué? Ya hemos dicho que al denominarlos ancianos, al llamarlos ancianos, se indica su grado de intimidad con el Señor del trono. Ellos son la esposa preparada. No es simplemente un candelero liberado, ¿eh? No es simplemente la revelación de los hijos de Dios o la gloriosa libertad de los hijos de Dios de Romanos 8, 19, 21. Los ancianos son más, algo más. Son la esposa que espera que lleguen las bodas del Cordero. Y los ancianos dejan la escena definitivamente a partir de aquí. ¿Por qué? Pues bueno, la respuesta la tendremos enseguida. ¿Quién aparece inmediatamente cuando desaparecen los ancianos? La esposa. Dejan el lugar, esa morada, para ir a otro lugar de manera espiritual, para ocupar el lugar que tienen que ocupar definitivamente. De momento están esperando. Quiero decir, cuando hay el arrebatamiento, están esperando hasta que se haya consumado todo y pueda estar todo preparado para que se manifieste la esposa, que se manifestará. Los ancianos dejan de ser porque se tienen que manifestar de otra manera. Se manifestarán en la esposa. Bien. Decía que ellos dejan la escena definitivamente para hacer la esposa, pero decía que se manifiestan con independencia del otro candelero. Se manifiesta aquí en este versículo. ¿Y el otro candelero? ¿Por qué se va a manifestar la esposa y lo está hablando de manera independiente, dejando de lado el otro candelero? ¿Por qué? El otro candelero, la otra parte de la multitud, ¿qué pasa con ellos? Bueno, también va a ocurrir. Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene a la novia es el novio. Punto. El Señor dice ahí, que quede claro, el que tiene a la novia es el novio. Punto. Pero el amigo del novio, que no es la esposa, el amigo del novio que está a su lado y le oye, se alegra mucho por la voz del novio. Así pues, este gozo mío se ha completado. ¿Quién habla? ¿Recordáis quién habla en el Evangelio de Juan, capítulo 3? El amigo del novio. Habla Juan. Juan, quiero decir, el Bautista. ¿eh? ¿Y quién es Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicaba el reino en gloria. Es importante entender esto. ¿Quién es Juan? Juan es representante de los santos del candelero judío. Un amigo del novio que está a su lado y no es la novia. No puede serlo, pero se alegra. ¿Dónde está la otra parte de la multitud? Ese candelero. ¿Por qué nos ha hablado de los ancianos y este no lo ha citado? Ya lo citará poco más adelante. Son los amigos del novio. Son los invitados a la cena.
No son la iglesia, no son la iglesia, pero compartirán mesa con ella y con el novio, y más cosas compartirán. Pero estas las dejamos para más adelante. Ya las trataremos cuando llegue el momento de tratar esas más cosas, ¿no? Capítulos posteriores, 21. Bien, y es que al llegar a este capítulo 19, nos encontramos en el tiempo que la ramera ya ha caído. Y por lo tanto, con toda la caída con la caída de toda la casa de Satanás. Si la ramera cae, ya sabemos que cae toda la casa de Satanás. Y esto modifica toda la situación de aquellos que han permanecido en paciencia esperando su propia manifestación gloriosa. En los cielos la esperaban. De manera que aquellos a los que se le dio un lugar en el cielo, les fue dado de manera provisional. ¿Hasta cuándo? A la espera de que la venida del Señor acabe por establecer los lugares o eventos que han de transitar cada grupo. El lugar correspondiente que deben de ocupar. Y cuando hablamos del lugar correspondiente no nos estamos refiriendo a una ciudad, no, nos estamos refiriendo al lugar, evento que tienen que transitar, lo que tienen que realizar, la posición que deben de ocupar, a eso nos referimos. Ya trataremos más adelante pues cuando tratemos de Salomón y tratemos del reino en gloria y cómo construyó primeramente David, cómo tomó la ciudad de David, la edificó, continuó edificando Jerusalén, construyó el Miló, etcétera, porque esto lo trataremos también porque va a ser importante para ver la transición de la esposa de un lugar a otro. Ya lo trataremos. Bien. Como digo, los que estamos en el capítulo 19, es decir, en el capítulo 19 se entiende que ha habido un arrebatamiento y que hay muchos que están esperando algo allí. Están esperando durante 7 años la manifestación gloriosa de Cristo y, por tanto, con que cada uno ocupe el lugar definitivo que le corresponderá al final. Y en este capítulo 19, vemos ya a los personajes o grupos, todos ellos santos que han estado en situación de paciencia, de espera, vemos ya cómo comienzan a abandonar esa situación de paciencia para ser trasladados a un estadio diferente. Cada uno, como hemos dicho, ocupando el lugar que le corresponde. Porque para estos santos ha concluido la paciencia. Ha llegado el tiempo de la manifestación pública. Que los ancianos dejen de denominarse como tal, ancianos, no elimina de ninguna manera esa función sacerdotal en el trono de Cristo. Eso no la elimina. Simplemente es que para los santos ha llegado el tiempo, para esos santos, esos ancianos, ha llegado el tiempo anheladamente esperado. Nosotros todavía no hemos sido arrebatados. Cuando seamos arrebatados, ocuparemos su lugar. Ancianos. Pero no es el lugar definitivo. No queremos ocupar ese lugar. ¿Por qué? No por nada, sino porque el Señor nos ha llamado a otro estadio final, el de la esposa. El de la esposa. Por eso llegará el tiempo anheladamente esperado y llega ahora. En este versículo 4 ya lo vemos. Bien, pues podemos dejarlo hoy aquí y podemos continuar el próximo día, si el Señor quiere.